Blue Radio y bluradio.com. En Colombia son las 11 de la mañana, 31 minutos, y aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Como se las anunciábamos antes de la pausa, queremos entender lo que está pasando con esta alerta que hay en el mundo, pero también principalmente en Europa, sobre posibles ataques terroristas. El anuncio que hizo el Departamento de Estado de los Estados Unidos de decirle a sus ciudadanos que hay máxima alerta por lo que pueda llegar a pasar en sitios turísticos. ¿Cómo funciona estos ataques terroristas? Esto se viene planificando desde antes, incluso de la incursión de Hamás a territorio israelí. ¿Qué es lo que están pensando los gobiernos europeos? Fernando Corcho es analista de inteligencia y riesgos a la seguridad nacional. Para poder hablar con él y que nos explique en estos momentos muchas de las cosas que no conocemos nosotros de cómo funcionan estas organizaciones en Medio Oriente. Señor Corcho, bienvenido, mil gracias. Señor Corcho, bienvenido, mil gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue y por atendernos en nuestros micrófonos. Un placer estar con mis hermanos de Colombia, siempre bien recibido soy por ellos y viví allí, por tanto estoy muy orgulloso de poder contactar con ustedes. Pues qué placer tenerlo con nosotros en estos micrófonos y que nos pueda ilustrar un poco del temor que se está sintiendo en estos momentos en Europa por posibles atentados terroristas que puedan ser la consecuencia de este enfrentamiento que está existiendo entre el Estado de Israel y Hamás. ¿Por qué hay esta alerta en estos momentos? Bueno, no es un miedo, es un hecho, no es una sospecha, es un hecho. Pero es un hecho que se acrecienta ahora con el problema de Hamás y Hezbollah y con Israel. Pero desde siempre, desde hace mucho tiempo ya, los expertos en inteligencia y en seguridad llevamos avisando mucho tiempo, años, en que esto va a ir a peor y va recrudeciéndose. En el caso de Hamás y Hezbollah es un caso muy especial. ¿Por qué? Porque Hamás tiene, fundada en el 85, tiene su fundamento identitario, su fundamento político en la destrucción absoluta y tajante de todos y cada uno de los miembros del Estado de Israel allí donde se encuentren. Y Hezbollah, apoyada, son milicias chiíes del Líbano pro-iraníes, exactamente igual. Tienen en su ADN esa función. Y lo que está ocurriendo es que estas acciones terroristas que hay que condenar de todo punto son acciones que ya se venían previniendo y que quizá, como ha dicho el responsable del SIPED, Roland Barr, no hicieron suficiente escucha los políticos o ellos suficiente empuje para que hicieran las preguntas adecuadas o hicieran caso suficientemente los políticos, en el caso de Netanyahu. El director de inteligencia de Egipto dijo que avisó con 15 días de alteración por escrito a Netanyahu, que a lo mejor estaba muy sometido a temas judiciales, a cambio de gobierno, a elecciones, y quizá no escuchó atentamente lo que el SIPED le dijo. Usted dice que esto se venía anunciando por parte de los expertos como usted a los gobiernos en Europa y en Occidente en general, que existe una amenaza de atentados terroristas, que es una realidad y que esto se acrecenta con la situación entre Israel y Hamás. Cuando usted menciona que con la incursión de Hezbollah en esta crisis y en esta guerra, esto puede generar aún una amenaza mayor, porque Hezbollah tiene como uno de sus principios desaparecer a Israel. En ese sentido, entonces, querría decir que el Estado israelí y todo lo que están haciendo en estos momentos en la Franja de Gaza, este enfrentamiento y esta retaliación que a muchos en el mundo les ha parecido exagerada, y por eso, si vemos las imágenes a través de nuestro canal de YouTube, en París hay manifestaciones a favor del pueblo palestino, en Ámsterdam, en Grecia, en Turquía, en todo Medio Oriente, la gente está diciendo paren esto ya. Con lo que usted nos está diciendo que conoce de inteligencia, ¿quiere decir que Israel tiene razón en la retaliación que decidió tomar por cuenta de sus ataques terroristas? No, lo que estoy diciendo es que esto era totalmente previsible. Evidentemente está ocurriendo, y estaba previsto también por parte de Hamás y Hezbollah que esto ocurriera así, ampararse en los escudos humanos, ampararse en los palestinos, que no tienen nada que ver con Hamás y con Hezbollah, que la milicia Nuts, que ha sido la que ha entrado en Israel cometiendo esas atrocidades que han salido en medios de comunicación, son apenas 2.000-3.000 personas, 4.000 personas, tienen un control férreo desde el punto de vista de seguridad e inteligencia. El que habla contra ellos lo matan. Y evidentemente se están amparando en la población palestina, a la cual no dejan salir ni por el paso de Rafah, ni por el paso de Shalom al sur, para poder escapar de la zona norte de la Franja de Gaza. No estoy justificando en un caso un conflicto militar, estoy diciendo que hay que estar allí, hay que vivir allí para conocer la respuesta que, por otro lado, cualquier gobierno tiene que tomar. Es una decisión extremadamente difícil y que sabe Israel que va a perder centenares de soldados, quizá miles de soldados, y que es una operación que va a durar meses.
Y Hezbollah lo sabe, Hamas lo sabe, que ha capturado a estos israelíes civiles, pero es que Israel tiene que responder, porque si no responde, en ese caso, que es lo que quería Hamas, el mundo palestino y el mundo árabe, que no es lo mismo, pero bueno, se levantara, lo conseguirá. Y si responde duramente, se ganará la repudia, como no puede ser de otra manera, de las relaciones internacionales, porque hay muchos inocentes que caerán. Pero ¿cuál es la solución intermedia? No hay solución intermedia. Cualquiera que haga cualquier acción que se cometa y se ejecute va a provocar el descrédito internacional. El problema es los apoyos internacionales que puedas tener en esas acciones. Israel tiene apoyo internacional porque es la atacada. Podemos discutir o no discutir los derechos fundamentales del pueblo palestino, que los tiene, los errores de Israel, que los ha cometido, la negación de los decretos y órdenes de la ONU, que también lo podemos discutir y apoyar, evidentemente, pero otra cosa es comprender o no comprender lo que ha hecho Hamas y Hezbollah cometiendo atentados de lesa humanidad. Han secuestrado a niños, han violado a mujeres, las han asesinado posteriormente. Yo, que he vivido en Colombia, en la época quizá a lo mejor más desagradable para mi querido y amado país colombiano, habría que plantearse qué es lo que ocurrió en Colombia durante mucho tiempo para poder no justificar ciertas acciones que ya, por fin, extinto DAS hizo para supuestamente atacar a la guerrilla. Por tanto, es fácil hablar desde Europa, para mí, es fácil hablar desde otras partes del mundo, pero es muy complicado hablar cuando sistemáticamente, por un lado y por otro, sufres los ataques y la radicalización de una y otra parte, de los ultraortodoxos nacionalistas de Israel, y porque recordemos que al Premio Nobel de la Paz mataron, que era israelí, no olvidemos, ¿vale? A Isaac Rabin lo mataron los propios israelíes radicales, y por tanto también comprender que es una zona y un entorno extremadamente complicado de comprender. Es fácil tomar una posición, pero será muy difícil mantenerla cuando veamos lo que Hezbollah ha hecho y Hamas con los detenidos. Imaginémonos, señor Cocho, que tuviéramos unos niveles de alerta o de probabilidades en algunos sitios del mundo, ciudades donde quizás se pueden dar amenazas o de pronto atentados terroristas. ¿Cuáles serían esas ciudades críticas donde de pronto hay que poner más atención y quizás sí podemos ver noticias en ese sentido en los próximos meses? Pues seguramente, evidentemente, en Israel va a haber atentados, evidentemente en toda la franja de Gaza y Cisjordania. No olvidemos que en Cisjordania, que teóricamente estaba en paz, más de 300 detenidos de Hamas han sido arrestados hace pocos días. Y también, por supuesto, en países que tienen una colonia, digamos, judía muy amplia. El caso de Bélgica, el caso de Londres, el caso de París, el caso de Roma. Son ciudades que, evidentemente, pueden estar sometidas de manera indirecta a atentados terroristas. No en las ciudades capitales de provincia, sino en cualquier parte de su territorio nacional. Porque para ser un enajenado, mal llamado lobo solitario, no hace falta más que tener un martillo y la determinación de querer matar a alguien. No olvidemos que el atentado injustificable de Bélgica viene motivado porque un loco mató también en Chicago a un chaval de 7 años solo por ser palestino. Y eso provocó una ola injustificable de violencia en este enajenado mental en Bélgica, que accedió a un arma de guerra, una AK-47, un Kalashnikov. Por tanto, no es tan fácil criticarlo. Luego hemos visto, hoy mismo en España ha habido detenidos por radicalización islámica y va a haber detenidos seguidos y esperemos que no haya muchos atentados porque las fuerzas de seguridad lo controlen. Déjeme hacerle esa pregunta. En París han cerrado 6 museos. Dígame, perdóname. Sobre cómo funciona, porque usted habló del lobo solitario y hace mucho no oíamos hablar de este término. Y no necesariamente estos atentados terroristas obedecen a una estructura armada como Hezbollah, como Hamas, que está planeando un atentado o una incursión como hubo el fin de semana pasado en Israel. Esto puede ser gente que simpatiza con la causa alrededor del mundo y que toma la decisión sola o porque le mandan mensajes a través de redes sociales de ejecutar un ataque terrorista en cualquier parte del mundo. Lo ha definido usted perfectamente. Hay fatuas en los que establecen que para poder eliminar... pido disculpas por el ruido de fondo, pero la gente a veces no tiene el respeto, aunque estemos cerca de instituciones gubernamentales. Mucha gente se radicaliza por redes sociales, bien por ruptura del techo de cristal, bien por rotura de sus propios sueños en un país civilizado europeo,
y se radicalizan directamente. Esa radicalización provoca que decidan tomar la decisión de cometer un atentado terrorista que es injustificable. Y esa gente está monitorizada, porque en Europa no es un delito pensar, en Europa no es un delito opinar sobre cualquier cosa. Solo las fuerzas de seguridad del Estado actúan cuando se ve una amenaza inminente de atentado o se hace acumulación de armas o explosivos. Sí, señor Cocho, ¿hay alguna acción, bien sea de algún ente de la comunidad internacional o de la diplomacia o mandatarios, que pueda revertir esta posibilidad, o ya es demasiado tarde para hacer algo? Ya fue tarde hace 5 años. No hay nada que hacer. Pero ¿por qué ya fue tarde hace 5 años? Es decir, ¿por qué ya no hay nada que hacer? Ahí quiere decir, hay un libro muy famoso del señor Huntington, un pensador norteamericano, que se llama el Clash of Civilizations, como el choque de civilizaciones entre Oriente y Occidente, que dice un poco, tal vez lo que usted está diciendo, que es imposible conciliar estas dos civilizaciones entre Occidente y Medio Oriente, que no hay punto de encuentro. ¿Usted cree que hoy en día ya no estamos no tenemos punto de encuentro? Yo no diría tanto como un choque irreversible, pero sí diría que ya llegamos tarde a generar un proceso de pacificación que sea efectivo en un tiempo limitado, ¿no? Eso ya no llegamos, porque ya hace mucho tiempo que las políticas erróneamente planteadas de inmigración para los propios inmigrantes y para los propios territorios nacionales generan un problema social muy grave. El buenismo que tantas veces Europa ha cometido, no escuchando los riesgos reales, pues ha provocado que haya un proceso de radicalización muy importante de sus sociedades. Quienes cometen los atentados no son inmigrantes normalmente, son nacionales de ese país, de segunda o tercera generación, que tienen por algún motivo un rencor de no haberse integrado en esa ciudadanía, de no sentirse adecuados, y vuelven teóricamente a unas raíces que sí les identifican, que pueden ser de extrema derecha o extrema izquierda. También ha habido atentados de extrema derecha, donde ha habido asesinatos de gente inocente por los mal llamados lobos solitarios. Yo sí creo que puede haber un punto de encuentro entre los diversos ámbitos de culturas, pero el problema es que la radicalización no es nada que permita el encuentro. No es el win-win que tantas veces nos ha vendido la consultoría, sino es el loss-lost. Es decir, ¿a qué estamos dispuestos cada uno a ceder, en qué parte, para reconocer al otro, reconocernos en el otro, y como bien decían ustedes hace unos minutos, no pelearnos como cainitas, y reconocer que también el contrario tiene razón en algunos puntos, tanto en política como en seguridad, como en inteligencia. Al igual que los derechos fundamentales de los palestinos han de ser preservados, Israel tiene que contestar militarmente, porque si no, le va literalmente su existencia. Ahora, hay un punto importante, tiene que ver con el número de yihadistas que se encuentran en Europa, tomando en cuenta que el yihadismo radical no tiene que estar estrictamente ligado a la religión musulmana. Y en Europa para el año 2017 había más de 60.000 yihadistas y según autoridades europeas 5.000 eran de bastante peligro. Esa cifra seguramente ha aumentado del 2017 para acá. ¿Cómo hacer y cómo trabajar y cómo golpear a ese movimiento yihadista radical sin que se afecte a la religión musulmana y se cree, digamos, esa división? Muy complicado, porque no todo musulmán es yihadista, pero todo yihadista es musulmán. Por tanto, ya sea suní, ya sea chií, ya sea wahabita, ya sea del tabligh, ya sea de cualquiera de las corrientes más radicales del Islam. ¿Cómo se puede golpear? Con cultura. ¿Cómo se puede golpear? Con educación. ¿Cómo se puede golpear? Pues analizando los intereses geopolíticos de los países que incentivan los movimientos terroristas para debilitar al contrario, lo que se conoce como quintacolumnismo. Esos 5.000 yihadistas radicales que usted hablaba, que en un 2017 hablábamos, ya no existen como tales. Se calcula que en Europa puede haber en torno a unos 1.200, 1.500 máximos individuos que están radicalizados. De ahí que vayan a cometer el atentado terrorista hay mucho que pasar. No creo que más de 50, 100 radicales en España, por ejemplo, estén dispuestos a cometer un atentado. Otra cosa es radicalización por redes, otra cosa es proselitismo, otra cosa es intentar generar procesos de influencia. Pero como tal, cometer un atentado no es tan fácil. Si vemos desde el año 2017-2018, siempre son atentados, menos el de Charlie Hebdo o Bataclan, son atentados minoritarios. Son un individuo, normalmente enajenado, que comete un asesinato puntual intentando, como ocurrió en Barcelona, pues con una furgoneta arrollar por las Ramblas a mayor número de personas.
¿Y cómo se puede golpear? Pues con educación y con más refuerzo por parte de las áreas de seguridad, de inteligencia y de control de la ciudadanía. Es decir, que la ciudadanía misma sea responsable de imbricar una forma de avisar o de reconocer esos procesos de radicalización y avisar a la policía, claro. Eso, profesor Corcho, en Europa, pero en América hay simpatizantes de Hamás, hay grupos de jóvenes musulmanes o no musulmanes que simpatizan con Hamás. Sí, en Hispanoamérica, con gran dolor para mi corazón, sí, han dejado entrar a muchísimos radicales islámicos de origen libanés, de origen sirio, de origen iraní, muchos palestinos radicales, muchos wahabitas. Sí, es cierto, tiene usted razón. Y en Venezuela, por ejemplo, hay un control por parte de ciertas ramas de radicalización, en este caso de origen ruso, que les apoyan, aparte de la SEBIN y aparte de otras organizaciones, para cometer sus acciones delictivas, delincuenciales. Es cierto que en Hispanoamérica ahora mismo es ya no, perdón por la expresión, el patio trasero de los yanquis, sino empieza a ser el patio de entrada por parte de rusos, chinos y de radicales islámicos. Eso es una política de falso buenismo. Hispanoamérica tendría que aprender de su triste historia de movimientos terroristas y falsamente revolucionarios y aprender de Europa, que lo estamos pasando francamente mal. Sí, señor Cocho, hace un minuto le hice una pregunta y usted me respondió que hace 5 años ya había cambiado las cosas, porque es que uno tiene ciertas fechas en la cabeza, por ejemplo el 9/11, que cambian todo el panorama para el mundo, en el recrudecimiento, el reforzamiento de ciertas medidas de seguridad, pero usted me habló de hace 5 años. ¿Me quisiera explicar mejor a qué se refiere, a qué hecho pertinente se refiere? A las modificaciones legislativas de la Unión Europea, en este caso, sobre temas de seguridad nacional, sobre temas de compartir información en labores de inteligencia, de compartir bases de datos, de compartir conocimientos de penetración de radicalización islámica, en este caso, de otro tipo, de otros riesgos, y que no se ha hecho. No se ha hecho porque los intereses nacionales en Europa, en la vieja Europa, la vieja y decrépita y ciertamente envejecida Europa, el futuro para mí es Hispanoamérica, pues en Europa no escuchan y priman los intereses nacionales sobre los intereses colectivos. Y los radicales tienen algo muy claro: lo colectivo está por encima de lo individual. Mientras no pensemos en tareas colectivas, ningún proceso de radicalización será posible eliminado, y mientras no comportamos inteligencia y seguridad, ningún proceso de radicalización o de delincuencia podrá ser controlado. Pues muy ilustrativo lo que usted nos dice precisamente sobre la situación que enfrenta en estos momentos Occidente frente a la radicalización que se puede exacerbar por cuenta de lo que se está viviendo hoy en Medio Oriente, este enfrentamiento entre Israel, Hamás y ahora incluido Hezbollah. Le hago una última pregunta: el papel de Irán, porque digamos que en Medio Oriente Irán es una potencia en términos bélicos y se tiene mucho temor desde Israel de cómo pueda reaccionar ese país. ¿Qué papel creen ustedes, los expertos en inteligencia, que puede jugar Irán en todo este conflicto en Medio Oriente? Muy buena pregunta y muy complicada de responder. Muy complicada. En Irán, que es un país muy complicado, no olvidemos que la mitad de los iraníes son turco-azeríes, por tanto es algo raro de comprender. En Irán hay radicalización en parte de lo que se llama la Guardia Revolucionaria, concretamente las brigadas Quds, y que apoyan a sus hermanos, dicen ellos, chiíes del sur del Líbano, que es Hezbollah. Y solo ha dicho el ayatolá que entrarían o intentarían ayudar a sus amigos, a sus hermanos de Hezbollah. En ningún caso ha dicho que vaya a entrar en guerra por Hamás. Y evidentemente uno no rodea, como está rodeado Irán, de 34 bases militares norteamericanas, si no considerara que Irán es un país con un altísimo poder militar y una capacidad económica muy importante junto con su aliado Qatar. Irán juega un papel en la región muy importante, y ahora, en lugar de poder conseguir que se suavizaran las acciones por parte de Irán, se van a conseguir que se radicalicen más todavía. Pues señor Fernando Cocho, analista de inteligencia y riesgos a la seguridad nacional, mil gracias por atendernos el día de hoy. Ya sabemos que es tarde, pues ya está anocheciendo, creería yo, pronto en España. Así que mil gracias por haber estado hoy con nosotros y por habernos ilustrado en torno a estas amenazas que hay en Occidente frente a posibles atentados terroristas que se puedan presentar. Una buena tarde para usted. Un placer estar siempre con mis hermanos de Colombia. Quedo a vuestra disposición.
Un saludo muy especial. Son las 11 de la mañana.